Muy bien, continuamos con más del mundo en 7 días. Ahora nos acompaña Felipe Romero, es decano de la Escuela de Gastronomía de la UDLA, para hablar sobre la colada morada y guaguas de pan. ¿Ustedes se han puesto a pensar de dónde viene esta tradición, de dónde viene esta historia? En México se habla mucho del Día de Muertos igual, también se conmemora, pero se hacen otras cosas, tienen otro tipo de tradiciones. Las nuestras, la colada morada y las guaguas de pan, ¿de dónde vienen? Y de eso vamos a empezar conversando hoy con nuestro invitado. Felipe, gracias por aceptar la invitación. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, y gracias por invitarnos a conversar un poco sobre esta tradición gastronómica que tenemos en el Ecuador. A ver, cuéntame, ¿de dónde viene la onda de hacer muñecos o muñecas con el pan y la colada morada, que es un sabor muy tradicional y muy propio, que te digo, yo que más o menos he viajado algo, no la he visto en ningún otro lugar del mundo? A ver, digamos, esto tiene mucho bagaje para los ecuatorianos, pero también para el mundo entero. La muerte ha sido algo que nosotros hemos sabido respetar, pero también de alguna manera hasta valorar y enaltecer, ¿no es cierto? Y eso en Latinoamérica representan algunas tradiciones, como tú bien mencionabas, en México esto también se vuelve todo un festival y aquí en el Ecuador, sí, y en algunos países de Latinoamérica hemos encontrado ese espacio para recordar a nuestros seres queridos a través de ciertos tipos de ritos, uno siendo de ellos la comida, ¿no es cierto? De ahí nacen estos dos platos, ¿no es cierto? El uno que es la colada y el otro que es el pan, que se juntan justamente para rememorar, ¿no es cierto? No es extraño porque esto se hace con la colada y los huevos de pan, pero que mucha gente lleve comida a los cementerios, ¿sí? Con el propósito de sentarse a comer una última vez o recordar, a veces llevan la comida preferida de los seres queridos de los muertos. Y en algunos de esos momentos también nació esta tradición de juntar incluso una bebida que en algunos casos se habla que llevaba hasta sangre, ¿no es cierto? De ahí su color. Obviamente estamos hablando hace muchísimo tiempo y en algún momento cambiamos de eso por digamos, algunas frutas y cosas que le dieron este color, de ahí su apellido morada, ¿no es cierto? Entre la mora, el mortiño y obviamente la harina del maíz negro que le da este color. Y de ahí las guaguas de pan como tal, que han evolucionado hoy día a tener estos rellenos muy internacionales y sabrosos, pero que originalmente ahora le decimos guagua, ¿no es cierto? Pero en realidad ha tenido figuras de muchas maneras. En algunas provincias del Ecuador todavía se hacen caballos, soldaditos, sí, pero la idea era tener un pan que acompañara un pan de muertos, que también es muy común en Latinoamérica, y que al final del día son dos representaciones que tenemos en el Ecuador, como algunas otras en Latinoamérica, para juntarse como familia, acordarse de tus seres queridos, ¿no es cierto? Y tener una excusa para rememorarlos y consumir algo que lamentablemente solo se consume apenas unos pocos días, quién sabe, todo un mes, ¿no es cierto?, al año. Y de ahí viene la otra pregunta. ¿Por qué la colada morada? Si se consume solamente en esta época, es decir, es algo que se puede hacer en cualquier época del año. ¿Sabes qué? Lamentablemente creo que los ecuatorianos tendemos a ser muy del momento y de la situación, ¿no? Y esto nos sucede en todo sentido. Estamos un día hablando de un tema y al otro día amanecemos con algo y eso no, pues hace de este país algo hermoso y divertido. Y gastronómicamente hablando nos sucede tanto en la colada morada como en las guaguas de pan y la fanet, que incluso si lo piensas, somos muy de fechas. Se acaba este feriado el día lunes y el día martes todo el mundo guarda su olla tamalera, todo el mundo dice, ok, nos vemos el próximo año. Es casi que como el pavo de Navidad y la fanesca que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, pero aunque no lo creas todavía, y esto ha sido parte del trabajo que hemos hecho aquí en la UDLA, hemos empujado para que esta gastronomía esté disponible la mayor cantidad de tiempo en el año, porque todo el mundo la disfruta, pero como bien tú dices, ¿y por qué no la puedo pedir en junio o en julio? ¿No es cierto? Cuando yo quiera. Y en algunos mercados de Quito los puedes encontrar. Y eso es algo también vale que destacar, que sí se puede consumir en algunos lados la colada morada y guavos de pan, incluso en algunos hoteles de Quito también. Oye, la colada morada, siempre que pregunto cuál es la mejor colada morada, me dicen es la que me hace mi abuelita o la que hace mi mamá. Pero más allá de la anécdota, ¿cuál es la mejor colada morada? Es decir, hay una estandarización de receta. Como hablamos que esto viene de un proceso ancestral, viene de un proceso que ha ido mutando también en el tiempo. Hoy se ha logrado ya generar una estandarización de receta para que la gente pueda hacer una colada morada.
No, a ver, no, mira, la respuesta siempre va a ser esa la correcta. La mejor colada del mundo es la que más te guste a La, ti. la En que hace cuanto mi a mamá es, recetas, claro, la que hace mi mamá es la más rica, claro. porque viene con el cariño de tu mamá y eso está impreso y eso no, más bien siempre hay que destacarlo y rescatarlo. Ahora, si queremos hablar de estandarización, desde luego tú en un restaurante, en un hotel, siempre vas a buscar tener una receta que se pueda, digamos, replicar con el tiempo, porque en los negocios esto se hace por litros y litros. ¿Cierto? Nosotros el día de ayer estuvimos haciendo 200 litros de colada morada para toda la universidad. Entonces, imagínate, tenemos que tener un estándar, pero esa receta nace, sí, de justamente una de las abuelas de los chefs que trabajamos aquí. Entonces, siempre tienes un origen familiar, una receta y luego la estandarizas. Esto es importante porque así permite tener algo de estructura. Sin embargo, no podemos hablar de una estandarización ni de la colada morada en ningún plato a nivel nacional. Vele por este lado. Lo mejor que nos puede pasar como Ecuador es que nadie trate de estandarizar nuestra cultura. Es como tratar de ponerle una caja, una barrera, como si fuera una hamburguesa de una cadena internacional. Sí, lo peor que nos podría pasar, más bien, lo bonito de la gastronomía ecuatoriana es que evolucione, que cambie, que se pase de generación en generación. Y a pesar de que hay veces que dices, oye, pero ¿por qué la dañaste? Entre comillas, es parte natural de la evolución, sí, de la gastronomía. Ahora, lo que sí estoy en total desacuerdo es que hay gente que ha llevado este tipo de tradiciones industrializadas a enlatados, a fundas, a deshidratados, y obviamente ahí sí estás consumiendo algo que no está fresco, que no es muy bien hecho, ¿no es cierto? Y eso hay que tratar de evitar. Por eso es que hay que luchar contra esta estandarización en ese sentido y más bien dejarte llevar por la colada que pruebas de aquí, la que te mandamos a regalar, la de aquí de allá, que es lo rico de la gastronomía ecuatoriana. Claro, lo que acabas de mencionar es un factor extremadamente importante y valioso, por ejemplo, no solamente de la colada morada, ahorita se me viene el tema de los ceviches, que es muy, muy, muy nuestro y muy compartido con nuestros vecinos de Perú. Pero mira, en el caso nuestro, el ceviche cambia, y no te lo voy a explicar yo a ti, si tú me lo puedes explicar a mí, desde la frontera sur a la frontera norte, tú estás en el Oro hasta que llegas a Esmeraldas, a lo más extremo, a San Lorenzo el sabor del ceviche es totalmente diferente. Ahora, en el Así tema es. de la colada pasa lo mismo. No es, y porque he escuchado los otros criterios, mejor tener una estandarización. Por ejemplo, el ceviche peruano, tú te vas a casi a cualquier lado y el ceviche peruano sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, a ver, aquí hay que diferenciar algo. Muchos países, sobre todo en Europa, vas a encontrar que no platos como tal, sino productos, pero vamos o menos dentro de la misma línea, tratan de estandarizarlos, incluso de regularlos por una ley, las famosas denominaciones de origen controlado. A veces confundimos nosotros estas, ¿no es cierto?, que están en las bebidas, en los quesos, en los vinos y en el champán, las confundimos como algo que deberíamos hacer con platos de comida que nacieron casi que de la misma manera, pero que a diferencia de este tipo de productos, nadie nos lo quiere copiar, en el buen sentido. No porque no sean Ah, ricos, etcétera, etcétera, sino porque no tiene sentido que tratemos de meterlos en una caja y de protegerlos en ese sentido, sino más bien debemos tratar de que se mantenga la tradición. Vele por este lado. No corremos riesgo de que alguien le agregue más mora, menos mortiño, o le ponga maicena y nos pongamos a discutir si harina de maíz o no. Lo que está en peligro es que la gente, las nuevas generaciones, no estén ocupando, no estén consumiendo, estén dando paso a otro tipo de tradiciones culinarias, ¿no es cierto? Y sobre todo ya no quieran preparar en el futuro. Te cuento que estamos haciendo ahora un evento, ¿no es cierto?, en la Escuela de Gastronomía y justamente invitamos a colegios a que nos presenten su receta de colada morada. Sí, eso hizo que todos estos chicos vayan a sus casas, a donde sus abuelas, donde sus tías, donde sus mamás, y les pregunten. Y con esas elaboren una colada morada y nos la presentaron acá en la Escuela de Gastronomía. Y estuvimos probando estas recetas y las guavas de pan igual, porque cada familia tiene una receta. Entonces, lo que estamos inculcando es que a la gente vaya y rebusque esas recetas, que se las anote antes de que la abuelita fallezca, antes de que vos digas qué le ponía la abuelita y nadie se acuerda de esa receta, y que tú la puedas dejar por registrado y que los chicos tengan ese interés. Incluso les mandamos, mira que lo interesante de todo esto no es solamente la receta como tal, sino dónde compras los ingredientes, cómo circula, digamos, la compra, ¿no es cierto? Entonces los chicos tuvieron que ir al mercado a comprar el mortiño, las hierbitas, les hicimos unos retos virales porque nos metimos con la generación Z, ¿no es cierto? Entonces les dijimos que suban unos TikToks, unos Reels,
y fueran a comprar huevos de gallina de campo para hacer sus guaguas de pan. Entonces, digamos, estamos incentivando a que la tradición siga viva, a que los chicos rescaten esas recetas. No importa si uno le pone más fruta y otro le pone piña, no, es que la piña es muy ácida y etcétera, etcétera. De hecho, eso es lo bonito, que la gente discuta. Si tú en el ceviche me preguntas lo mismo, ¿por qué discutir con Perú? ¿Por qué discutir con otros países? Más bien, oye, tu ceviche es tan rico, el mío lo es igual. Lo que nos falta es promocionar, lo que nos falta es vendernos bien. Sí, y dentro de ese contexto, ni siquiera igualar. Es más, a mí me enorgullece que en el Ecuador ningún ceviche sea igual. Porque eso es lo rico. Vos te puedes recorrer toda la costa del Ecuador sin probar un ceviche igual. Aburrido sería que a donde vayas, todos los ceviches sepan lo mismo. He hecho esa experiencia. Soy un aficionado al ceviche y he hecho la experiencia. Me he recorrido toda la costa, y en cada lugar un sabor diferente. Y de verdad que es maravilloso para el en zonas más ácido, más, es decir, es realmente extraordinario. Em, yo te quiero agradecer un montón por el trabajo que hacen y rescato lo importante que es el poder mantener las tradiciones vivas, poder mantener esas tradiciones que se van pasando de generación en generación. Y la abuelita, claro, mi abuelita no tenía tablet para poder anotar las cosas y guardarlas en un archivo en la nube. Eh, entonces es importante ir trasladando esos conocimientos a las generaciones actuales. Y me parece fantástico. El reto me hubiera encantado verlo, me parece divertidísimo. Sí, así es. Y como te digo, existen ya libros de recetas, existen escuelas de gastronomía donde te enseñamos a hacer esto de manera profesional, pero el trabajo no se termina ahí. Debe haber una oferta y debe haber una demanda. Nosotros hace más de 12 años iniciamos como UGLA a rescatar estos sabores y sobre todo empezamos por la oferta. Hoy día tú encuentras en los hoteles y en los restaurantes de Quito y en los mejores, desde Fanesca y Colada Morada, porque nosotros supimos enaltecer eso mediante eventos, mediante promoción. Una vez que se estandarizó esto, que pudimos poner en conciencia, ahora comenzamos con la demanda y son las nuevas generaciones. Y mira que yo estoy a cargo de las nuevas generaciones y veo lo que comen y lo que dejan de consumir. Y necesitamos empujarles a los colegios, a los chicos que comiencen a rescatar estas decisiones, no para que sean iguales para nosotros, sino para que rescaten lo mejor de lo que nosotros fuimos. Y si algo podemos rescatar de este país, y créeme, no le pedimos favor a ningún otro país de Latinoamérica del mundo, es en la gastronomía. Y ahí tenemos una obligación. Así que estamos encantados de hacerlo. Sí, y nada, pues te estaremos contando de otros eventos que estaremos haciendo con los colegios para seguir promocionando la gastronomía del Ecuador. Me parece buenísimo, Felipe. Muchísimas gracias por tu tiempo. Felipe Romero, decano de la Escuela de Gastronomía de la UDLA, con nosotros acá en El Mundo en 7 días. Te mando un abrazo y un excelente fin de semana. Gracias, Roberto. Igualmente, gracias por la invitación y un feliz feriado para todos. Muchas gracias.